Increíblemente, algunos de los hallazgos más insólitos en la Antártida han sido fósiles de dinosaurios. Solo en el 2016, los investigadores anunciaron que descubrieron un diverso almacén de muchos fósiles en la Antártida. No solo son unos pocos huesos diferentes, los investigadores hallaron al menos uno. Un equipo internacional de investigación excavó 1 tonelada métrica de fósiles, según un biólogo de la Universidad de Queensland. La mayoría de los fósiles tenían entre 71 y 67 millones de años. Descubrieron principalmente fósiles de almejas, cefalópodos, conchas y algunos huesos de reptiles marinos prehistóricos. Anteriormente, el fósil de dinosaurio más notable de la Antártida, similar a un T-Rex, fue descubierto en 1991. El Cryolophosaurus fue probablemente el mayor depredador terrestre en el Jurásico temprano. En esa época, la Antártida estaba a unos 966 kilómetros más al norte que hoy y cubierta de bosques templados en lugar de hielo, siendo hogar de reptiles alados y otras criaturas impresionantes. El Cryolophosaurus, un dinosaurio carnívoro, probablemente podría enfrentarse a los dinosaurios famosos actuales. Lamentablemente, esta asombrosa criatura se extinguió hace 190 millones de años. En términos de su altura, probablemente medía alrededor de 20 pies de alto. Antiguo meteorito. Un antiguo meteorito que se encontró en la Antártida hace más de 20 años sigue siendo tema de mucha controversia. Todo inició con el anuncio de los científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio sobre posibles señales de vida marciana en un meteorito antártico. Esto es directamente de la propia Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Desde entonces, el meteorito ha sido etiquetado como el famoso meteorito de Allen Hills, también conocido como ALH 84001. Probablemente llegó a la Tierra debido a un impacto cósmico en Marte, que fue lo suficientemente poderoso para expulsar rocas de la superficie del planeta, y una de ellas simplemente llegó a nuestro propio planeta. Esto sucedió hace unos 13.000 años. El meteorito fue hallado por geólogos en motos de nieve en 1984. La roca se originó hace 4.000 millones de años en Marte. El meteorito es controvertido porque los científicos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio creían que contenía evidencia de fósiles microbianos producidos únicamente por procesos biológicos. El estudio de 1996 afirmó que la presencia de fósiles indicaba una alta posibilidad de vida extraterrestre, especialmente en Marte. Desde aquel primer estudio, ha habido mucho debate entre partidarios de ambos bandos. Algunos creen que no indican nada sobre la vida en el universo, otros están completamente convencidos de que sí. La verdad es que nadie sabe con certeza, incluso después de todos estos años. Virus enterrados. Uno de los descubrimientos más extraños que ha ocurrido en el continente de la Antártida ha sido de naturaleza viral. Hablo de virus sepultados en el hielo. Con el calentamiento del planeta, el hielo se derrite. Algunas cosas que han estado enterradas en el hielo por miles de años están siendo reveladas. Los científicos advierten que lo más peligroso del deshielo antártico serán los virus prehistóricos. Los científicos sostienen que estos virus han permanecido en estado latente en glaciares y permafrost por al menos 10 a 15.000 años. A inicios de 2020, científicos estudiaron núcleos de hielo de Tíbet, encontrando varios virus atrapados por más de 15.000 años, algunos completamente desconocidos, y todo esto solo en Tíbet. El problema con la Antártida es que todo el lugar está cubierto de hielo, no solo una parte de él, todo. La Antártida no siempre fue así. Tampoco, una vez fue un hermoso bosque con muchas formas de vida diferentes, incluyendo los dinosaurios. Ya que hace miles de años, microbios ahora extintos habitaban el suelo de la selva antártica. Todo el continente es esencialmente una enorme placa de Petri congelada en el tiempo. Es muy probable que a medida que se derrita el hielo, se liberen al ambiente patógenos que desconocemos. Según un profesor de genómica y bioinformática en la Universidad Versailles en Francia, la viruela y otros virus antiguos podrían volver con el derretimiento del hielo. Pero más aún, este científico afirmó que los virus más antiguos causaron las extinciones pasadas podrían volver para perjudicarnos. Objeto volador no identificado antártico. Esta próxima historia no está de ninguna manera confirmada. No obstante, las fotos en línea de un objeto volador no identificado congelado en el hielo antártico son innegablemente provocativas. De hecho, es un poco aterrador. Un hombre ruso publicó la foto en las redes sociales después de encontrarla en Google Earth. En la foto puedes ver una grieta en el hielo y lo que parece ser un objeto volador no identificado en lo profundo de ella. Este rumor dice que quedó atrapado en hielo tras un accidente en 2016.
El sujeto afirmó que el ovni en la foto mide al menos 61 metros 60 metros. Y sí, la imagen definitivamente parece una máquina voladora en forma de disco. Sin embargo, no ha habido informes legítimos de esto. La verdad es que nadie realmente sabe lo que muestra la imagen, o si incluso es real. Podría ser una grieta en el hielo, un objeto volador no identificado o un remanente de una civilización perdida. Podría ser simplemente retocado con Photoshop. La verdad es que no lo sabemos, pero definitivamente es genial pensar que hay toda una nave nodriza enterrada bajo el hielo en la Antártida. Pirámides ocultas en la Antártida. En el congelado mundo antártico hay una montaña que parece una pirámide. Esta montaña recientemente se viralizó en redes sociales. Muchos indican que podría ser prueba de una civilización previa que habitó el continente antes de congelarse. Por supuesto, hay quienes sostienen que es una pirámide alienígena, intencionalmente oculta bajo nieve. Según los expertos, todas esas teorías son incorrectas. Un profesor de Ciencias del Sistema Terrestre de la Universidad de California le dijo a Live Science en un correo electrónico que la montaña solo parece una pirámide. Los lados empinados son resultado de cientos de millones de años de erosión climática. No es raro que una cumbre parezca la punta de una pirámide. Esta montaña sin nombre formal es parte de la cordillera Ellsworth en la Antártida. Un aviador estadounidense las avistó por primera vez en 1935, pero la montaña se convirtió en una pirámide hasta que los internautas empezaron a especular. Las montañas se sitúan en una región rica en fósiles, próxima al lugar donde se descubrió un trilobite de al menos 500 millones de años. El gusano más antiguo jamás encontrado. Probablemente no anticiparías hallar esperma en la Antártida. Por lo general, las cosas que no tienen huesos no se fosilizan muy bien. Esto incluye esperma y gusanos. Eso es lo que hace tan extraño que los científicos descubrieran esperma de gusano fosilizado en la Antártida, que tiene al menos 50 millones de años. Esto fue publicado en una revista científica en la que investigadores del Museo Sueco de Historia Natural afirman que hicieron el hallazgo mientras examinaban un capullo fosilizado hecho por una de estas extrañas tres criaturas. Por alguna razón, los capullos resisten extremadamente la descomposición. Al investigar un capullo, también llamado caso de huevo, los científicos hallaron una célula espermática. Tras investigar, concluyeron que el esperma fosilizado hallado era 10 millones de años más antiguo que cualquier otro en la Tierra. Aunque los investigadores aún desconocen la apariencia de la criatura, creen que el esperma hallado es muy parecido al de gusanos de cangrejo, que son animales extraños que viven en langostas de agua dulce, y se parecen un poco a las sanguijuelas, y para decepcionar. Además, aunque hallaron la célula, no quedaban restos de ácido desoxirribonucleico para estudiar. Esto implica que no habrá una reencarnación biológica de este raro gusano en un laboratorio pronto. El iceberg Bequeans. Lo primero que viene a la mente cuando piensas en un iceberg probablemente sea el hundimiento del Titanic. A pesar de que el iceberg que impactó al Titanic era grande, el más grande se registró en el 2000. El iceberg Bequeans, del tamaño de Connecticut, fue descubierto. Sí, este iceberg era prácticamente del tamaño de Connecticut. Se desprendió de la Antártida a finales del 2000 y sigue así. El iceberg más grande registrado desprendido de la plataforma de hielo Ross. Sin embargo, 18 años después de que el iceberg se separó del continente, un nuevo descubrimiento muestra que se está derritiendo a un ritmo alarmante. Se ha dividido en varios icebergs pequeños, la mayoría ya se derritieron. Solo quedan 4 piezas de este enorme iceberg, siendo la pieza más grande llamada B-15Z. La Estación Espacial Internacional capturó fotos de este fragmento restante en 2018 y los expertos creen que está cerca del final de su viaje. Aunque no es sorprendente, sigue siendo una historia interesante. Aterrizaje forzoso. Solo hay una posible explicación para la foto que ha aparecido en línea de lo que parece ser algún tipo de aterrizaje forzoso en la Antártida. Claramente es una nave extraterrestre. En la fotografía parece que algún tipo de nave en forma de lanza golpeó él. Se deslizó sobre hielo, luego fue sepultado en la nieve. Y sí, lo más probable es que provenga del espacio. No obstante, esa explicación podría no ser tan lógica. Un profesor de geografía física de la Universidad de Kiel indica que la foto muestra una avalancha provocando el deslizamiento de un gran bloque de hielo montaña abajo, rodando más lejos que cualquier otro escombro. Según el experto, lo que parece una nave extraterrestre es solo un gran trozo de hielo con nieve, y lo que parece un rastro de destrucción es simplemente la huella de ese hielo deslizándose por la nieve.
Indudablemente parece un accidente alienígena porque las fotos que seguramente viste solo muestran la parte de hielo cubierta de nieve desde arriba. Si observas la foto más grande, verás claramente que no hay nada enorme cerca del objeto y muchos escombros más pequeños no llegaron tan lejos. Lo siento a todos, pero han sido engañados. El cajero más solitario del mundo. Es bien sabido que el dinero rige el planeta. Una de las peculiaridades más sorprendentes de un viaje a la Antártida no está relacionada con extraterrestres, fauna o formaciones geológicas. Lo más extraño es definitivamente el cajero automático más solitario del mundo. Aunque la Antártida es el hábitat de focas elefante, tiene oscuridad perpetua y casi no hay humanos, Wells Fargo instaló un cajero automático allí en 1998. El cajero automático está en la estación McMurdo, la mayor instalación científica del continente. ¿Pero por qué? La estación McMurdo solo tiene una población de entre 250 y 1000, y la comunidad es muy pequeña, pero según Mental Floss, el comercio allí es crítico. Eso se debe a que, a pesar de ser una economía cerrada, en el continente hay cafeterías, bares, una oficina postal y tiendas generales donde la gente aún necesita efectivo. Al final, las máquinas de tarjetas de crédito no funcionan. Probablemente te preguntes quién atiende este cajero en el fondo de la Tierra. Según un representante de Wells Fargo, la compañía entrena al personal de la estación McMurdo en reparaciones básicas. También hay un segundo cajero automático que se puede utilizar para piezas. Cada 2 años se selecciona un proveedor para viajar a la Antártida a fin de mantener y actualizar la máquina con la tecnología más reciente. No es un trabajo sencillo. Los seleccionados deben pasar un examen psicológico y físico para garantizar su capacidad de enfrentar el severo clima ártico y la tensión psicológica que puede surgir de un viaje así. El último pez de hielo en la lista de hoy es uno de los más extraños. Nunca ha sido hallado en la Antártida. Nuevas investigaciones revelan detalles sobre el pez aleta negra antártica. Pez de hielo. Esta extraña criatura marina tiene un cráneo transparente y sangre transparente. Es una absoluta anomalía en el mundo de la vida marina. El hecho de que una criatura tan extraña pueda vivir en un ambiente tan hostil, es decir, las aguas heladas alrededor de la Antártida, ha desconcertado a los científicos durante bastantes años. Pero en un nuevo estudio publicado en Nature, Ecology y Evolution, un equipo de científicos explicó cómo mapearon el genoma de este pez y lo compararon con sus parientes cercanos. Lo hallado es increíblemente interesante. Parece que decenas de millones de años de evolución han dado lugar a pez de hielo desarrollando atributos singulares. El pez de hielo tiene sangre transparente, una característica extraña. Eso es porque no produce células rojas de sangre y no tiene hemoglobina para llevar oxígeno por su cuerpo. Aunque esas características son críticas para que la mayoría de los animales sobrevivan, el pez simplemente no las necesita. Desarrollaron un anticongelante especial para su sangre, pues en agua fría se volvería muy viscosa y difícil de bombear. El pez desarrolló branquias grandes, perdió sus escamas y pudo absorber oxígeno directamente a través de su piel sin necesidad del tipo de sistema sanguíneo que tenemos. Además, amplió su sistema circulatorio y creó un corazón 4 veces mayor que cualquier especie emparentada de peces de sangre roja. Este pez ejemplifica la teoría de la evolución de Darwin. Toma 2 peces, deja uno de ellos en aguas heladas y el otro en aguas tropicales. Observa su evolución, uno tiene sangre clara, el otro roja. El pez antártico de hielo es fascinante. Número 10. La mano de hierro. Imagina qué genial sería tener una mano de hierro para golpear ladrillos, aplastar enemigos y resistir el fuego. Serías prácticamente invencible, pero por otro lado realmente no podrías jugar videojuegos ni enviar mensajes de texto a nadie ya que no tendrías un pulgar. Pero eso no importaba en el siglo XVI, donde tuvo lugar nuestro primer descubrimiento arqueológico. Una de las primeras extremidades protésicas de la historia fue utilizada por un feroz caballero mercenario alemán llamado Götz, y a veces referido como Götz la mano de hierro. Vivió en 1500 y era un soldado mercenario. Fue golpeado por una bola de cañón en 1504 y perdió su brazo. El astuto mercenario creó la primera mano de hierro para seguir luchando. No está claro quién construyó este artefacto, pero definitivamente fue utilizado por Götz. No brindaba mucho rango de movimiento, pero aún permitía sostener una espada y golpear a las personas. Pero luego, unos años después, el mercenario se actualizó a una mano de hierro aún mejor. Según el American Journal of Surgery, la mano secundaria podía ser controlada con la izquierda. Podía tensar los nudillos para un agarre más fuerte. Esto ayudó para sostener una espada, sosteniendo las riendas de su caballo de guerra usando un plumilla para escribir.
La prótesis del mercenario se guarda en un pequeño castillo de un pueblo alemán de 1600 habitantes. Götz la mano de hierro es su orgullo y alegría históricos. Con la extremidad protésica, también figura en su escudo de armas. 9. La mujer de la Brea fue el nombre dado a la chica cuyos restos fueron descubiertos en los pozos de alquitrán de la Brea en Los Ángeles. Los restos, descubiertos inicialmente en 1914, pertenecen a una mujer que murió aproximadamente a los 25 años, hace unos 10.022 años. Ella sigue siendo la única persona hallada en los pozos de alquitrán de la Brea hasta ahora. Podrías estar preguntándote cómo solo una persona en toda la historia pudo ser encontrada en un sitio como la Brea. Las evaluaciones arqueológicas del esqueleto femenino revelaron una fractura en el cráneo, posiblemente causada por un golpe en la cabeza, que probablemente ocasionó su muerte. Posiblemente su cuerpo fue lanzado a los pozos de alquitrán como intento de ocultar un delito. Pero considerando que la mujer vivió en América del Norte hace 10.000 años, realmente nadie sabe qué sucedió que causó que su cuerpo se perdiera en el pegajoso alquitrán de los pozos. Número 8. Huesos de dinosaurio. Misteriosos. Un misterioso nuevo descubrimiento arqueológico de 2 esqueletos de dinosaurios ha revelado una especie totalmente nueva de gnotosaurio, un grupo de reptiles acuáticos que vivieron en el agua durante el periodo Triásico hace más de 200 millones de años. Gracias a sus pequeñas cabezas, hocicos blancos y extremidades tipo aletas, los paleontólogos identificaron fácilmente los huesos como de un gnotosaurio. No obstante, se hallaron huesos con colas mucho más cortas, cualquier otro espécimen de gnotosaurio. Aunque pueda parecer aburrido hasta ahora, es bastante interesante. Según un doctor de la Academia de Ciencias de China, la nueva especie se adaptó de manera diferente a los otros notosaurios, lo que significa que estamos viendo un puente en la evolución. El notosaurio reciente con colas pequeñas podía quedarse en el fondo marino ahorrando energía, lo que podría haberlo hecho un depredador más eficaz. Significa que, incluso hace 200 millones de años, los dinosaurios seguían evolucionando. Te hace cuestionarte qué hubiera sucedido si no fuera por ese maldito meteorito. ¿Qué serían estas criaturas con otros 200 millones de años de evolución? Número 7. Arqueólogos descubrieron algo muy extraño. Edward Scissorhands. No solo hallaron un dispositivo protésico improvisado en un guerrero sepultado hace 1000 años, sino que dicho dispositivo no era lo que se esperaría. En lugar de tener una mano de hierro como el mercenario alemán, este tipo reemplazó su brazo con una espada. El informe de la revista Arqueología indica que el desgaste en los dientes del esqueleto sugiere que ajustó las correas de la prótesis con su boca durante un largo periodo. Descubrieron callos y espolones óseos en su muñón de brazo, mostrando dónde reemplazó su extremidad por una espada. Prácticamente se había vuelto parte de su cuerpo. ¿Dónde encontraron a tal valiente guerrero?, preguntas. Se encontró un caballo sin cabeza, varios esqueletos y algunos perros en una necrópolis en el norte de Italia. Pero no era italiano ni del Imperio Romano. El hombre pertenecía a los lombardos, un pueblo germánico que gobernó casi toda la península italiana entre 568 y 774 tras la caída del Imperio Bizantino. Los lombardos, un pueblo guerrero despiadado, cuando perdían una extremidad, simplemente atornillaban una espada al muñón y seguían combatiendo a sus enemigos. Los científicos piensan que el guerrero murió cerca de los 50 años, pero su amputación de brazo probablemente fue mucho antes. Número 6. Excremento vikingo. Prepárate para sentir asco. Nuestra próxima historia hoy es sobre excremento vikingo. Efectivamente, los arqueólogos han hallado posiblemente la muestra de excremento mejor preservada hasta la fecha. Fue encontrado en Nueva York allá por 1972 bajo lo que eventualmente se convirtió en un banco. Es por eso que el excremento vikingo preservado se llamó el coprolito del Banco Lloyd, o si lo prefieres, la caca del Banco Lloyd. ¿Por qué importa tal descubrimiento? Parece algo que a nadie realmente le importaría, pero eso no es cierto en absoluto. Algunos paleontólogos han equiparado el valor del coprolito de cobre vikingo fosilizado con las joyas de la corona. Esto es porque las heces son del siglo IX, cuando York en Inglaterra era gobernado por reyes nórdicos feroces. Es un momento muy importante en la historia inglesa. Es aún más interesante lo que los científicos determinaron solo con pruebas de ácido desoxirribonucleico en heces. Pudieron extraer toneladas de información del fósil, incluyendo que el humano que lo había depositado tenía una dieta de carne y pan, pero también tenía problemas intestinales.
El coprolito del banco Lloyds contenía aparentemente huevos de triquina y gusano estomacal. Probablemente el guerrero vikingo sufría de dolores estomacales y otros problemas gastrointestinales. Si te sientes particularmente curioso, puedes echar un vistazo a la caca más famosa del mundo en el centro vikingo de Jorvik, donde se encuentra segura dentro de un vidrio, caja. El barco de Khufu. El barco de Khufu es uno de los barcos egipcios más impresionantes jamás encontrados. Se descubrió originalmente en 1954 en la Gran Pirámide de Giza. El barco también fue hallado con el célebre faraón egipcio para quien se erigió la Gran Pirámide. El barco de madera fue construido hace 4.600 años y tan bien diseñado que en realidad podría aún zarpar si se lanzara de nuevo al río Nilo, incluso hoy. El propósito del barco es aún misterioso, pero una teoría es que se colocó en la cámara funeraria de Khufu para navegar por los cielos post-mortem con el dios del sol Ra. El barco, hallado bajo una pared de piedra en el lado sur de la Gran Pirámide, tardó más de una década en ser reconstruido por los expertos a partir de las 1.224 piezas individuales. Ahora está en un museo diseñado justo fuera de la pirámide. Khufu fue el segundo faraón de la cuarta dinastía. Gobernó Egipto más de 2.500 años antes de que naciera Jesús. Aparte de ordenar la construcción de la Gran Pirámide de Giza, se conoce poco de él. Número 4. Pipas prehistóricas. Este siguiente es para los fumadores de allí. Quien crea que las pipas son un invento moderno está totalmente equivocado. Arqueólogos hallaron pipas de oro sólido usadas por los escitas antiguos hace casi 2.500 años para el cannabis. Arqueólogos en el sur de Rusia descubrieron más de 7 libras de artefactos de oro de la época de los escitas, un pueblo nómada que dominaba gran parte de Asia Central cuando Khufu gobernaba Egipto. Los artículos de oro abarcaban joyería, copas y pipas. Pero no solo se usaban para fumar marihuana antigua, también se usaban para opio. Incluso las civilizaciones más antiguas tenían un problema con las drogas. Historiadores griegos indican que los escitas usaban recipientes dorados para preparar una mezcla de opio, posiblemente consumida antes de fumar cannabis. No está claro si estas sustancias se usaban para fines rituales o simplemente para recreación. Científicos están seguros de que usaban ambas sustancias al mismo tiempo. Debían ser muy serios si requerían fumar cannabis tras el opio solo para complacer sus deseos. 3. Ciudad perdida de Tenea. Otra ciudad perdida ha sido encontrada por arqueólogos en Grecia. Parece que no hay fin a las ciudades antiguas esparcidas por el Mediterráneo. Esta es la ciudad perdida de Tenea, y probablemente fue fundada hace 3.000 años por prisioneros troyanos después de su devastadora derrota en la guerra de Troya. ¿Sabes? La derrota por Brad Pitt y un gran caballo de madera. Es posible que los sobrevivientes de la guerra de Troya construyeron un pequeño pueblo en el sur de Grecia. La búsqueda de esta ciudad perdida comenzó. Un sarcófago cerca de Chiliomodi, un poco al sur de Atenas. Tras hallar el primer sarcófago, se emprendió un gran proyecto arqueológico, pero no hasta el 2013. No fue hasta 2018 que se halló un cementerio con restos de troyanos. Estas tumbas estaban repletas de joyas de bronce y oro, monedas de oro y otras valiosas reliquias. Esto sugiere que los habitantes de la antigua ciudad de Tenea eran adinerados, pero los primeros edificios de la ciudad no se descubrieron hasta después de encontrar el cementerio. Los investigadores hallaron vigas, columnas y pisos de piedra bajo tierra, indicando que la ciudad existió pero fue destruida y reedificada a lo largo de los siglos. Los habitantes de Tenea probablemente fueron los últimos guerreros troyanos. Su ciudad probablemente prosperó entre 323 y 146 a.C., cuando el Imperio Romano ocupó Grecia y puso toda la región bajo control imperial. Número 2. Con el tiempo parecemos hallar cada vez más réplicas de Stonehenge alrededor del mundo. En 2019, una severa sequía hizo bajar los niveles de agua, revelando un antiguo círculo de piedra, 100 rocas de pie. Pero lo realmente increíble de este nuevo Stonehenge español es que se data que tiene al menos 7.000 años de antigüedad.
Según National Broadcasting Company News, se conoce como el Dolmen de Guadalperal y desapareció en 1963. El gobierno español edificó un embalse para una presa hidroeléctrica distante. La estructura revelada fueron tomadas por el Landsat de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, satélite, a mediados de julio, despertando interés renovado en el enigmático monumento. Aunque el círculo de piedra fue originalmente excavado en los años 20 por un arqueólogo alemán, sus hallazgos nunca se publicaron hasta los años 60. Para entonces ya se planeaba inundar el embalse. Por ello, los arqueólogos modernos no han podido explorar adecuadamente la estructura cerrada. También pudieron ser usados como estructura cerrada. Podrían haber sido usados como tumba, sitio de comercio antiguo o para rituales religiosos. Lamentablemente, el embalse se llenó nuevamente, impidiendo el estudio adecuado del Stonehenge español. Número 1. Entierro inusual de perro. Los entierros de animales no son algo nuevo cuando se trata del antiguo Egipto. Ahora es bastante conocido que los antiguos egipcios momificaban todo tipo de animales, desde perros hasta babuinos. También sabemos ahora que había cultos especiales en el antiguo Egipto que practicaban el sacrificio masivo de perros y gatos. No obstante, un hallazgo reciente de un entierro canino inusual en una estructura de ladrillos en Abidos ha generado más interrogantes sobre los rituales de entierro de animales del antiguo Egipto. Todo comenzó cuando se encontró un par de perros preservados enrollados dentro de una gran olla de cerámica que data de hace 3000 años. Fue la primera vez que se encontraron perros dentro de urnas funerarias. Los cachorros fueron apodados Houdini y Chewy, por muy inapropiado que pueda ser, e incluso todavía tenían su pelaje intacto. Los investigadores no comprendían cómo los perros de gran tamaño fueron obligados a entrar en las urnas. Los investigadores determinaron que los perros tenían cerca de 5 años al morir y probablemente fueron considerados sagrados en vida. Por cómo fueron enterrados, debieron ser muy estimados en su comunidad. Sin embargo, los científicos y egiptólogos no saben quiénes eran los perros, por qué eran tan importantes o a quién pertenecían, si es que pertenecían a alguien. Abidos, donde se encontraron los perros, fue construido entre el 2750 y 150 a.C. dedicado al rey Khasa-Kemwy de la segunda dinastía. ¿Cuál de estos raros hallazgos te agradó más? La Iglesia del Pollo es una de las edificaciones abandonadas más inusuales del mundo. Originalmente fue construida en 1990 tras el sueño de Daniel Alamsha, en el que Dios le pidió edificar una iglesia en una colina para que todas las religiones pudieran adorar juntas en armonía. Al principio Daniel no le dio mucha importancia al sueño, pero luego, en un viaje por el campo indonesio, presenció la misma colina de su sueño. Daniel inició la construcción de la Iglesia del Pollo en su terreno comprado, pero se quedó sin fondos. Daniel tuvo que salir de la iglesia antes de su finalización. No fue sino hasta 2015, 15 años después, que el interés en la Iglesia del Pollo resurgió debido a artículos en línea sobre su peculiar estructura. El creciente turismo en Indonesia permitió a Daniel regresar a la Iglesia del Pollo y continuar su construcción con los ingresos obtenidos. Lamentablemente la iglesia no está terminada aún. Bajo la estructura existen al menos 15 habitaciones inacabadas, que se han transformado en refugios para indigentes y drogadictos. Las paredes están cubiertas de grafitis, la iglesia se desmorona lentamente y algunos murciélagos se han refugiado. Parece que la iglesia no se terminará, incluso con más turistas. Como nota adicional, Daniel aclaró en noticias que la iglesia no se fundamenta en un pollo. Se supone que debe parecerse a un pato. Nada simboliza la trágica caída de Detroit como la estación central de Michigan. Este edificio abandonado pero hermoso muestra hasta qué punto ha caído Detroit desde sus días de gloria automotriz. La estación central de Michigan funcionó y estuvo ocupada durante 75 años. Se usó para enviar a la gente de Detroit a la guerra, traerlos de vuelta, enviarlos de vacaciones y más. Pero durante los últimos 30 años, la estación central de Michigan no ha sido más que hogar de vándalos. Sí, y algunos adictos y sin hogar. Los ruidos de alegría y risas han sido sustituidos por el zumbido de las cámaras, el goteo del agua del techo y el siseo de la pintura en aerosol. La estación abandonada y en ruinas probablemente será destruida a futuro. Esto es excepcionalmente triste considerando la historia de la estación. Su concepción inició en 1908 y su estructura estaba lista para diciembre de 1912. La estación central de Michigan se inauguró oficialmente el 4 de
1914 tras un incendio en el antiguo depósito de diciembre de 1913 que provocó su apertura anticipada. En dinero actual, la estación costó a Detroit unos 55 millones de dólares, pero nadie habría predicho la caída de la industria solo 40 años después. En los años 50, las estaciones de tren nacionales fueron abandonadas por la baja en los negocios. Comenzaron a vender partes de la estación en 1956. La sala de espera cerró en 1967, luego muchos bancos de Nogal se vendieron a $25 cada uno. Todas las comodidades se perdieron, el edificio entero entró en quiebra y se clausuró. Probablemente uno de los sitios abandonados más extraños ahora se encuentra en medio de la nada, un asilo mental en el bosque. Estoy hablando de un asilo mental abandonado en el bosque del que casi nadie sabe. Primero necesitas viajar al estado de Nueva York. Deberás ir unas 42.2 kilómetros al norte de Pomona. Desde allí necesitas encontrar un sendero que se adentra en un bosque espeluznante. ¿Lo harás? Te encontrarás rodeado de árboles en un viejo camino desgastado sin nadie más en él. Continúa por este camino y encontrarás un cementerio lleno de cientos de lápidas, la mayoría de las cuales no tienen nombre. Las lápidas solo muestran números, pero más allá está el abandonado pueblo Letchworth, fundado en 1911 como institución estatal para segregar a los epilépticos y débiles mentales. En resumen, se fundó como refugio para los mentalmente enfermos. No se sabe con precisión qué pasó en el manicomio, pero considerando la inmensa cantidad de lápidas, hubo al menos 900 entierros entre 1917 y 1967. No está claro qué tipo de horrores ocurrieron en este lugar o por qué cerró, pero tengo la sensación de que podríamos estar mejor sin saberlo. Probablemente deberíamos permitir que la naturaleza reclame lentamente los restos de este instituto. El Resort Grossinger's era una vez un lujoso refugio en los Catskills, frecuentado por los miembros más ricos de la sociedad. Esto fue en los años 50, antes de que los vuelos fueran baratos y fáciles. En vez de volar de Nueva York a Miami, era más sencillo disfrutar lujosas vacaciones de verano en los Catskills en uno de los destacados resorts. Grossinger's Resort era excepcional. Ubicado en las colinas del pequeño pueblo de Liberty, el resort recibía al menos 150,000 visitantes anuales durante décadas. Contaba con instalaciones modernas y fue el primer resort en Estados Unidos en ofrecer esquí todo el año con nieve artificial. Inspiró la película Dirty Dancing. Es aún más impresionante que el Resort Grossinger's, iniciado por inmigrantes austriacos como un pequeño negocio familiar en 1917, pero todo lo bueno debe llegar a su fin. Este fascinante lugar de lujo finalmente cayó en desuso en 1972. El viaje global aumentaba, las tarifas aéreas disminuían y volar desde Nueva York se facilitaba. En 1986 el hotel tuvo que cerrar. Desde entonces se ha arruinado completamente. Pero si miras de cerca, aún puedes ver los placeres nostálgicos de los años 50. Por supuesto, si observas más de cerca, probablemente veas un par de fantasmas. Específicamente, las piscinas cubiertas parecen un gran lugar de encuentro para el templo desafiado mortalmente de Santiago. El Templo de Santiago es una iglesia, Chiapas, México, abandonado hace siglos. No obstante, ha estado sumergido y algo olvidado durante los últimos 50 años. Esta iglesia ha tenido una vida muy dura. El Daily Mail informó que la iglesia fue construida en 1564 por un grupo de monjes. Entonces, los locales esperaban que la población alrededor de la iglesia floreciera, pero eso nunca sucedió. Luego, una plaga devastó el área y el templo fue posteriormente abandonado en el año 1773. Durante cientos de años, el templo fue un sitio fantasmal en un paisaje desolado, sin visitas. En 1966, el área se inundó para formar un embalse para una presa cercana. La sequía del 2002 bajó los niveles de agua, permitiendo a los turistas caminar hasta la iglesia, convirtiéndola en un lugar extremadamente popular entre turistas extranjeros y nacionales. Y aunque los niveles de agua han vuelto a subir, ahora hay pescadores que llevan a los visitantes curiosos en bote para ver los restos de este extraño y extrañamente cautivador templo. Castillo Kilsherne, Kilch Highland. Es extrañamente misterioso. Uno de los restos abandonados más intrigantes del país, no hay mucho que queda de él, pero una vez fue una fabulosa estructura. El castillo fue construido originalmente en 1450 por el primer señor de Glenorchy. Era una torre residencial de 5 pisos con patio y gran pared exterior. El castillo continuó siendo ampliado a lo largo de los siglos siguientes. En 1681 el castillo se convirtió en un cuartel para al menos 200 tropas. Entre 1750 y 1745 el castillo sirvió como guarnición gubernamental.
El castillo Kiltron fue abandonado en 1760 tras ser golpeado por un rayo y sufrir graves daños. Los restos de la torre siguen boca abajo en el patio. Es interesante que el castillo, originalmente construido en una isla en un lago, quedó conectado con el continente cuando el nivel del agua bajó en 1817. Hoy el castillo está a cargo de la histórica Escocia y abierto a visitantes, pero nunca se restauró y sigue en ruinas. Kloster Allerheiligen. Kloster Allerheiligen es un antiguo monasterio en Alemania que ha sido destruido por incendios en tantas ocasiones que el consenso general es que Dios odia. Este edificio se encuentra en lo profundo del Bosque Negro de Alemania. Actualmente es una ruina extraña y escalofriante. Historialmente, la primera abadía se erigió en el lugar en 1192. Aunque era una sencilla construcción de madera, la iglesia se expandió en los siglos siguientes. Las donaciones locales permitieron mejorar la iglesia, convirtiéndola en una estructura impresionante. No obstante, un incendio arrasó el monasterio en 1470. La iglesia fue restaurada, pero otro incendio la destruyó nuevamente en 1555. Se efectuaron reparaciones y la iglesia continuó activa. En 1804, la iglesia sufrió su tercer incendio tras ser golpeada por un rayo. Esta vez, nadie se molestó en repararlo, dejando el monasterio abandonado y pudriéndose. Aún hoy, las ruinas de la iglesia se mantienen en pie. Fue salvado de incendiarse por cuarta vez por preservacionistas históricos. Los monjes y peregrinos acuden al sitio y se ha vuelto muy popular entre los turistas. Si planeas visitar la Selva Negra en Alemania, sugiero que otoño, cuando las temperaturas son moderadas y el ambiente espeluznante está en su apogeo. Faro de Roca Aniba. El faro de Roca Aniba fue construido en 1939 por los japoneses. Años después, aún se encuentra en un pedazo de roca ligeramente al este de la Rusia continental y entre el mar de Japón y el mar de Okhotsk. Originalmente los rusos deseaban el edificio para una colonia penal, pero las dos naciones acordaron dividir la isla. Consecuentemente, se erigió un anillo de faros en la costa rocosa para indicar la llegada de barcos y tropas. Tras medio siglo en la isla, los rusos casi la usurparon. Esta acción provocó que 500.000 de japoneses fueran evacuados de regreso a la isla norteña de Hokkaido. En 1951 la isla se entregó oficialmente a Rusia. El faro de Roca Aniba sigue en pie tras años y conflictos. Aunque abandonado, sigue ahí. También se encuentra en una zona rural y relativamente insignificante, la tierra. El faro está lleno de equipos antiguos y diésel, motores y los únicos que lo visitan ahora son las gaviotas. La Gran Muralla China. Mucha gente no sabe que después de 2300 años de construcción, la Gran Muralla China fue prácticamente abandonada. Sí, sigue siendo la muralla terrestre más larga, construida originalmente para prevenir invasiones mongoles y proteger el comercio de la ruta de la seda en los 700. Esto no parece completamente justo, considerando que fueron los mongoles quienes iniciaron la ruta de la seda en primer lugar, pero es lo que es. De todos modos, la Gran Muralla reforzó la frontera norte de China. Pero la estructura original no es realmente lo que ves hoy. Tras años de construcción, la muralla fue abandonada. Su mantenimiento y supervisión era demasiado caro, por lo que las dinastías posteriores a su construcción la dejaron deteriorarse o incluso desmantelaron algunas secciones. Usarlas para materiales de construcción. Las secciones actuales de la Gran Muralla fueron principalmente construidas por la dinastía Ming en los años 1400. La mayor supervivencia de secciones de la dinastía Ming se debe a que los trabajadores de la construcción usaron ladrillos y piedra en lugar de solo tierra. La mayoría de las otras secciones se volvieron inutilizables o desaparecieron tras ser abandonadas. En el desierto de Gobi, muchas millas de muralla están totalmente cubiertas por arena. En otros lugares, la muralla está totalmente cubierta por bosque. Solo algunos lugares están disponibles para visitantes, principalmente cerca de Beijing. La casa más encantada de Italia. Nada es tan extraño como una casa encantada abandonada, y no hay casa más encantada que la Villa dei Bici, también conocida como la Casa Roja, ubicada cerca del lago como en Italia. La casa fue inicialmente una mansión del siglo XIX. No obstante, la casa lleva décadas abandonada y está completamente degradada. Según la leyenda local, todavía hay fantasmas viviendo en la villa y tocan el piano todas las noches. La villa está totalmente aislada y rodeada de bosques. No se sabe exactamente cuándo se desalojó la mansión, pero se cree que sucedió tras el hallazgo del dueño de la casa de su esposa e hija brutalmente asesinadas. El dueño original de la casa murió poco después del evento, que pudo o no haber ocurrido, y luego la casa cayó en mal estado. Fue abandonada hasta los años 1920, cuando Aleister Crowley se hospedó algunas noches, inspirado por los presumibles fantasmas.
Se especula que Crowley realizó rituales satánicos y quizás hasta asesinó a alguien en la Casa Roja. Hoy en día los italianos locales aún temen acercarse a la casa. Y para ser bastante franco, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien venga y demuela la villa de Ibici y borre su oscuro pasado. Es probable que ya hayas escuchado sobre el niño magnético. Es un niño de 6 años de Croacia que atrajo mucha atención mediática hace unos años por aparentemente ser un mini magneto. Objetos metálicos como cubiertos se adherían a su cuerpo. Ivan, considerado magnético por su familia. No obstante, esta historia tiene un divertido giro. Ivan, el niño magnético, nunca adquirió habilidades especiales. Resultó al final que Ivan en realidad solo era pegajoso. Un informe reciente de Life Science indica que algunos profesionales desacreditaron al niño magnético. Afirmaron que una foto muestra a Ivan con un control remoto de plástico adherido a su pecho. El hecho de que los controles remotos sean de plástico y no de metal habla por sí mismo. Los expertos indican que ya que Ivan es joven y tiene la piel sin pelo, probablemente solo tiene piel muy pegajosa. Esto claramente no es un superpoder o habilidad especial. Algunas personas simplemente tienen la piel pegajosa. Todos tienen algo de pegajosidad en la piel, pero algunos son más pegajosos. El chico magnético no resultó tan especial como se pensaba. Simplemente tiene la piel realmente viscosa. El hombre que se comió un avión próximo es un poco extraño. ¿Es un superpoder comerse un avión entero? Algunos dirían que sí, otros que no. Pero un hombre llamado Michael Latito se consideraba extraordinario por el simple triunfo de comerse un avión entero, entre otras cosas. Claro, no devoró el avión de golpe. Le tomó 2 años terminarlo. Pero sí devoró un avión Cessna 150 completo, pieza a pieza. Además, devoró 18 bicicletas, 7 TVs, 2 camas, 15 carritos de súper, una PC, un ataúd, 6 candelabros y un par de esquís. ¿Es el sobrehumano o simplemente muy loco? Según Ripley's Believe It or Not, todo tiene que ver con el sistema digestivo. Los médicos determinaron hace tiempo que el señor Letito posee un sistema digestivo muy resistente con un revestimiento extra grueso en estómago e intestinos. El resultado fue su capacidad para comer casi cualquier cosa. A pesar de no ser el superpoder más útil, sigue siendo impresionante. Lamentablemente, el hombre que ingirió un avión murió de causas naturales en 2007 a los 57 años. Artista súbito. En realidad, muchas habilidades impresionantes implican un fallo cerebral y una repentina capacidad creativa. Ya sea arte o música, el 99% de las personas en la Tierra que adquieren superpoderes tras una lesión cerebral usualmente desarrollan una habilidad artística. Considera a John Sarkin. Trabajaba como quiropráctico cuando tuvo un grave derrame cerebral. A los 35 años tras su derrame, John se transformó en un artista visual con una incansable necesidad de crear. Tras su derrame, continuó creando arte hermoso e increíble. ¿Cómo un derrame transformó a John en artista? Parece que el lado izquierdo del cerebro de John sufrió una extrema falta de oxígeno durante su derrame. Por esto, John tuvo que depender más de otras inclinaciones mentales. Esto implicaba que debía interactuar de forma distinta con su entorno, ya que ahora percibía el mundo y lo que le rodeaba de otra manera. Se transformó en un artista, lo que suele suceder con estos creativos tras un accidente. Piano eléctrico. ¿Podrías imaginar ser golpeado por un rayo? Conoce a Tony Cesoria, quien estaba ocupándose de sus propios asuntos en una cabina telefónica allá en 1994, cuando un rayo salió de la nada y le golpeó en la cabeza. Es algo increíblemente raro, y milagrosamente sobrevivió al incidente con solo algunas quemaduras en su cara y pie. Lo increíble es que desde que Tony fue golpeado por el rayo, tiene melodías pegadas en su cabeza. Se obsesionó con oír música de piano. Tony tenía el problema de no poder tocar instrumentos. Tony era médico en el momento en que fue alcanzado por un rayo, especializado en medicina ortopédica. Apenas tenía 42 años y no sabía nada sobre música, pero eso no impidió que Tony persiguiera sus nuevos impulsos. A los pocos meses de ser alcanzado por un rayo, Tony pasaba casi todo su tiempo tocando y componiendo música en el piano. En 2007, Tony debutó con su primera pieza para piano en Connecticut. Fue 13 años después de ser impactado por un rayo. La electricidad celestial literalmente transformó a Tony en un mago del piano. Aunque no sea un superpoder tan genial como volar o teletransportarse, es bastante cool. Incluso puedes ver a Tony tocando su sonata de relámpagos al piano. Es la misma melodía que ha escuchado en su cabeza desde que el rayo cayó sobre él.
¿Qué habilidad sobrehumana te gustaría tener? ¿Música? ¿Supervisión? ¿Predecir el futuro? ¿Algo? Suscríbete si aún no lo has hecho. Jukebox humano. Continuemos con otro poder musical. Derek es conocido como el jukebox humano. A diferencia de muchos pianistas que requieren leer la música para tocarla, Derek solo necesita escucharla una vez para interpretarla a la perfección. Derek es también conocido como sabio. Esto indica que, a pesar de su discapacidad mental, posee habilidades especiales que superan a las de una persona promedio. Es similar a tocar cualquier canción en guitarra que escuchaste una vez en la radio, pero requiere un sacrificio adicional para lograrlo. ¿Cómo obtuvo Derek este impresionante poder? Todo inició 15 semanas antes de mi supuesto nacimiento. Fue muy prematuro y llegó al mundo ciego y autista. Aunque no podía leer ni comunicarse bien, logró usar la música como medio de comunicación. Comenzó a tocar el piano a los 2 años en un órgano de juguete. A la edad de 4 años tocaba el piano con los codos y el dorso de las manos y tocaba algunas piezas bastante complejas. Al crecer, Derek fue a la escuela Linden Lodge para ciegos en Londres. Ahora dedica la mayoría de su tiempo a tocar el piano, componer e improvisar música y estar con familia y amigos. No, los científicos no saben cómo puede memorizar e imitar cualquier pieza de música para piano. Muchos profesionales piensan que el cerebro de Derek, siendo un sabio, se volvió hipersensible para compensar las áreas dañadas, mejorando sus habilidades auditivas. El primer cyborg. Un hombre llamado Neil Harbison es el primer cyborg legal del mundo. Este individuo es literalmente mitad humano, mitad. Tiene una antena implantada en su cráneo que le da una habilidad muy especial. Quizás no sea especial para ti o para mí, pero sí para él. Neil fue diagnosticado como totalmente daltónico. La antena instalada dentro de su cerebro le da la capacidad de ver color, y la parte más asombrosa de esto es que Neil desarrolló esta tecnología él mismo. Neil y otro científico de computación desarrollaron el iBorg. Es una antena ligada a un mini ordenador y audífonos. Luego, al final de la antena hay una cámara web que traduce el color en 360 diferentes ondas de sonido que Neil escucha a través de sus audífonos, permitiéndole entender qué colores está viendo. Aunque parezca de una extraña película de ciencia ficción futurista, está ocurriendo ahora mismo. Neil posee un sentido adicional que nadie más tiene. Según cadena de noticias por cable, a Neil le llevó 5 semanas superar los dolores de cabeza provocados por escuchar nuevos colores. Luego le tomó otros 5 meses poder descifrar qué frecuencias pertenecen a qué colores. Es una tecnología asombrosa que transformó ir al supermercado en visitar una discoteca por todas las frecuencias sonoras transmitidas al cerebro. Lo realmente interesante es que después de instalar el aparato Cyborg en su cerebro, Neil dijo que su concepto de raza cambió. Según los sonidos que escucha, las personas negras en realidad no son negras, sino que le aparecen como naranja muy oscuro, y las personas que son blancas le aparecen como naranja extremadamente claro. Es totalmente extraño y completamente fascinante. El compositor sordo casi todo el mundo sabe quién es Beethoven. Lo que muchos ignoran es que Ludwig van Beethoven, el afamado compositor de algunas de las melodías más bellas, era sordo. Además quedó sordo en medio de su carrera. Algunos consideran el triunfo de Beethoven sobre su sordera como un ejemplo de determinación, mientras que otros argumentan que esta mejoró su capacidad para componer música. Beethoven no se volvió sordo repentinamente. Fue un proceso gradual que continuó a lo largo de toda su carrera. Con su envejecimiento, su música empezó a cambiar un poco. Es porque ya no confiaba en sus oídos. Beethoven compuso gran parte de su música más tarde en la vida basándose en la vibración, creando un sonido único aún no replicado. Esto prueba que nuestros sentidos son más poderosos de lo que muchos creen. Huesos indestructibles. Existe una familia con huesos tan fuertes que simplemente no se rompen. El ácido desoxirribonucleico de una familia extendida en Connecticut ha sido muestreado y analizado por especialistas genéticos del Centro de Huesos de Yale en un intento de entender cómo la mutación genética puede causar alta densidad ósea. Esto es algo anómalo en la genética humana. Los integrantes de esta familia poseen huesos tan resistentes que se les compara con el personaje de Bruce Willis en Inquebrantable. Poseen huesos increíblemente densos, haciéndolos las personas más indestructibles del mundo. Lamentablemente conocemos poco sobre estas personas. 20 familiares donaron sangre para pruebas de ácido desoxirribonucleico y se les evaluó la densidad ósea. 9 familiares tenían densidad ósea normal, pero 11 eran sobrehumanos.
Lo increíble es que si los científicos descubren cómo detectar y aislar la mutación genética, podríamos ver personas con huesos irrompibles en el futuro. Si me preguntas, eso es un superpoder. No debería existir miedo hacia las patinetas o patines en línea. Es improbable que los familiares hayan desarrollado huesos fuertes en algún momento. Es probable que un antepasado suyo naciera con una mutación genética hace siglos o miles de años, transmitiéndola a través de sus descendientes. Supermemoria. ¿Cómo te gustaría ser uno de solo 80 personas que recuerdan cada detalle de cada segundo de tu vida? Podría ser más problema de lo que vale. Una mujer llamada Rebecca ha sido diagnosticada con algo conocido como altamente superior, memoria autobiográfica, y es un superpoder muy real. Esta condición impide que las personas puedan olvidar y, como ya dije, menos de 100 personas en el mundo la tienen. Este poder no solo se vincula con eventos. Rebecca puede recordar sueños que tuvo a los 18 meses de edad e incluso ser fotografiada solo 12 días tras su nacimiento. Incluso más simple, Rebecca puede recitar toda la colección de libros de Harry Potter. No se sabe con certeza qué causa esta condición tan rara. No obstante, algunos expertos piensan que los humanos nunca olvidan realmente. Solo tenemos dificultades para traerlo a la superficie. Pero eso no explica por qué Rebecca y otros como ella pueden desarrollar recuerdos tan increíbles. Es posible que nunca desbloqueemos este poder, el hombre de hielo. Wim Hof, conocido como el hombre de hielo, es casi un ser con habilidades sobrehumanas. No, él no nació especial. Consiguió sus poderes por pura determinación. Efectivamente, Wim Hof conquistó el universo usando solo su determinación y una técnica especial de respiración. No es broma, además, ha establecido algunos récords mundiales serios. Hof ostenta el récord Guinness por nadar la mayor distancia bajo hielo, con 57.5 metros según récords mundiales Guinness. Tiene el récord mundial de la media maratón más rápida descalzo en hielo y nieve. Posee el récord de mayor tiempo en contacto directo con hielo, más de 1 hora y 42 minutos. También escaló hasta los 23.600 pies en el monte Everest vistiendo solo shorts y zapatos. Avergüenza a los escaladores hardcore y su equipo sofisticado. Entonces, ¿qué le permite a este correr al lado del MT? ¿Everest en pantalones cortos y zapatillas mientras que las otras personas están envueltas como esquimales? ¿Nació con algún tipo de piel especial que nadie más tiene? No. Es un hombre común que ha desarrollado la habilidad de enfocar su mente y respiración para volverse prácticamente inmune al cansancio y el frío. Lo especial de la historia de Wim Hof es que cualquiera puede volverse lo suficientemente súper para escalar una montaña en shorts si se lo propone. Ser sobrehumano requiere enfoque, determinación y paciencia. ¿Qué superpoder preferirías? Deja tus pensamientos en los comentarios, gracias por ver. Pasa de nuevo por otro gran video y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Caza Seahawk. De vuelta en 1964, un caza Seahawk se estrelló. En el océano, un avión fue secuestrado por un joven trabajador de mantenimiento, aspirante a piloto rechazado por la Fuerza Aérea. Por lo tanto, se hizo mecánico de armamento. Una mañana de domingo, subió a un Seahawk, lo arrancó, lo elevó al aire y lo estrelló en la bahía de Bengala. Afortunadamente, el piloto fue rescatado por un pescador local. No obstante, nunca se recuperó la aeronave. Estuvo en el fondo de la bahía unos 40 años. Aunque todos los locales sabían su ubicación, nadie quería rescatar la aeronave del lodo. No fue hasta 2010 que los buzos bajaron para ver el vehículo por primera vez. Sí, me hallaba sentado de forma espeluznante en el fondo de la bahía, entre peces y lodo. El Seahawk nunca salió del agua, pero se encontraron sus restos, lo que basta para algunos. En cuanto al mecánico de armamento que supuestamente robó y estrelló el avión en primer lugar, fue condenado a 2 años de prisión y luego huyó de India a Canadá. La pirámide de Yonaguni. Existe una enorme formación rocosa desconocida en la costa de Japón. La pirámide de Yonaguni es el hallazgo subacuático más misterioso jamás descubierto. Avistada por primera vez por buzos en 1987, es evidente desde cualquier punto de vista que la pirámide de Yonaguni fue creada por humanos. Claramente tiene niveles y lados suaves que solo un ser con tecnología podría haber hecho. A pesar de su descubrimiento en los 80, el gobierno de Japón continúa negando que esta rareza submarina tenga algo que ver con la historia o la arqueología. Esencialmente, nadie en un cargo oficial desea discutir sobre la pirámide, lo que indica que algo perturbador podría estar sucediendo.
A pesar de que los investigadores creen que las ruinas tienen al menos 5.000 años y han sido intervenidas por humanos, los funcionarios siguen ignorándolo. Es cada vez más difícil ignorar las pruebas contundentes de que la pirámide de Yonaguni fue creada por humanos. Por ejemplo, se encontró una depresión triangular en el monumento que tenía 2 agujeros a su lado, lo que llevó a los investigadores a creer que hubo un intento de separar la roca usando cuñas. Entonces, claramente alguien intervino en la creación de este peculiar espectáculo submarino. Y a pesar de todo, la Agencia Japonesa para Asuntos Culturales y el gobierno de la prefectura de Okinawa han negado que la pirámide sea un artefacto histórico importante. ¿Qué están tratando de ocultar? Nuevas especies de blob. Pasemos de la piedra a la vida. En 2020, científicos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica identificaron formalmente una nueva especie de criatura por primera vez, basándose únicamente en imágenes de video tomadas desde el fondo del océano. ¿Y qué criatura es? Es una extraña masa gelatinosa conocida como Duobrachioum sparkse y parece algo que debería estar flotando en el espacio exterior. Esta masa es una especie de ctenóforo y fue capturada en video por un vehículo operado a distancia cerca de la costa de Puerto Rico. La rara masa fue hallada a casi 2,5 millas bajo la superficie. Pese a que es absurdo y sin precedentes afirmar una nueva especie solo con videos, ellos realmente lograron su cometido esta vez gracias a la singularidad de la criatura. Ningún otro ser en la Tierra posee 2 largos tentáculos y un cuerpo que es básicamente un globo transparente. Según un oceanógrafo del proyecto, el organismo es bello y único. Se mueve como un globo de aire caliente lentamente, usando sus 2 tentáculos como anclas en el fondo marino. Mantiene una altitud precisa al flotar. Sin embargo, los investigadores no están seguros de si realmente está anclado al lecho marino, y aunque el blob parece una medusa, en realidad es un organismo completamente diferente. Motores de cohetes Apolo. Imagina encontrar un cohete espacial atascado en la arena en el fondo del océano. Pensarías de inmediato en una nave espacial alienígena. Esta historia trata sobre los motores del cohete lunar Apolo que el adinerado director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, rescató del fondo del mar. Lo interesante de los motores del cohete Apolo es que todos creían que se habían perdido definitivamente. Los enormes motores que enviaron astronautas a la Luna hace 50 años fueron encontrados gracias a una expedición privada del fundador de una empresa de Internet. Por tanto, buen trabajo del gobierno en este caso. Estos cohetes se usaron en los años 60 y 70 para lanzar misiones a la órbita y la Luna desde la Tierra. Los poderosos cohetes Saturno V dieron a las naves espaciales un impulso fuera de la atmósfera antes de caer en picado al fondo del mar. Según el propio Bezos, los cohetes Apolo serán restaurados y probablemente donados al Museo Nacional del Aire y del Espacio del Smithsonian en Washington. Es un poco incómodo porque pagó por encontrar, extraer y restaurar los cohetes del océano, pero aún así son propiedad de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. ¿Tienen que seguir lo que diga el tipo rico? Dice: en esta esperanza, se ha descubierto una enigmática bola de discoteca púrpura en las profundidades oceánicas. Este es uno de los hallazgos más extraños y misteriosos de los últimos años en relación a manchas. Esto parecía un destello luminoso en la pantalla. El orbe morado pequeño se halló originalmente en una exploración del cañón Argüello en el océano profundo. El orbe se recolectó con una herramienta de succión en el vehículo Hércules, dado que ningún científico logró identificarlo correctamente. Finalmente, estaba oculto bajo un estante de rocas a unos 0 metros de profundidad. A primera vista parecía ser un faro de localización alienígena, pero por supuesto, probablemente es una forma de vida. Los investigadores primero pensaron que podría ser una especie desconocida de gasterópodo. No obstante, una vez los científicos llevaron la esfera púrpura a su nave, notaron que no era un gasterópodo, pues la esfera se transformó en algo parecido a un par de pulmones. Live Science informa que los investigadores sospechaban que era un Pleurobranchus o un molusco. Definitivamente, esta especie era desconocida. Los científicos estaban desconcertados sobre la identidad de la mancha morada. Nadie sabía por qué brillaba, por qué solo se descubrió uno en un área tan grande, o si incluso encontrarían otro de nuevo. Los blobs de calamar alienígenas son interesantes por sí mismos, pero una reciente imagen del Golfo de México es tan aterradora que literalmente te asustará. En las profundidades oscuras acecha una especie que parece surgida directamente de la niebla de Stephen King. Esta criatura ni siquiera parece que debería ser real. Un vehículo operado a distancia capturó sus imágenes. Shell Oil lo usa para investigar el agua cerca de sus plataformas petroleras. Y precisamente ahí se halló esta monstruosidad. Se rodó en el área de perdido de la
en el cañón de Alaminos, donde Shell Oil tiene una influencia bastante fuerte. ¿Qué es este monstruo temible? Respondiendo a lo que todos piensan, sí, es real. Se conoce como calamar magna pinna, también llamado calamar de largos brazos. Esto se debe a que mide aproximadamente 26 pies de longitud y tiene tentáculos extremadamente delgados que son casi elásticos, siendo aproximadamente 20 veces más grandes que el cuerpo real del calamar. Estos calamares son tan extraños y enigmáticos que nunca se ha capturado o muestreado físicamente ninguno. De hecho, se usó el video de Shell Oil para descubrir cómo se desplaza este objeto. La inusual observación fue a más de 2.377.3 metros de profundidad. Está casi al fondo del océano. Esto indica que en las profundidades marinas existen monstruos horribles probablemente aún sin identificar. El calamar de brazos largos se descubrió por primera vez en 1907 y fue grabado en video por primera vez en 1988. Mina subacuática misteriosa. Dejemos de hablar sobre monstruos marinos aterradores por un minuto. Descubramos qué sucede con la misteriosa mina submarina, hallada recientemente en el extenso laberinto de cuevas submarinas de la península de Yucatán en México. Es cierto que estas cuevas contienen algunas de las reliquias arqueológicas más impresionantes del planeta. Los artefactos descubiertos por los buzos en estos túneles subterráneos han sido definitivamente únicos en la Tierra. Pero este nuevo descubrimiento retrocede mucho en el tiempo hasta la primera huella prehistórica de la humanidad en el continente. Se descubrió la mina más antigua de las Américas. Según Science Alert, se ha encontrado una mina subterránea de ocre que data de hace 12.000 años. Un experto buzo y micropaleontólogo de la Universidad McMaster en Canadá afirma que las cuevas submarinas son como una cápsula del tiempo con evidencia clara de la minería de ocre hace miles de años. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo se relaciona esto con los numerosos restos esqueléticos hallados en cavernas cercanas que solo tienen unos miles de años? Los científicos todavía no tienen las respuestas. La evidencia sugiere que los sistemas de cuevas sumergidas solo estuvieron operativos durante unos 2.000 años, por lo que entre hace 12.000 años y hace 10.000 años, la gente antigua habría extraído el ocre, luego simplemente abandonó la cueva y se fue. Pero los científicos no pueden explicar por qué. Puede que se hayan movido a otros depósitos dado que aún existen cientos de millas de cuevas sin explorar en la zona, o pudo haber ocurrido algo más, los científicos simplemente no están seguros. Todo lo que conocen es que el pigmento de ocre debió ser muy importante para los antiguos, dada la dificultad para extraerlo. El animal más largo jamás visto. Sé que dije que ya era suficiente con los monstruos marinos, pero echemos un vistazo a otro monstruo marino, y créeme, este te va a volar la mente. El animal más largo del mundo fue recientemente hallado en Australia. Es el animal más largo documentado y extrañamente espeluznante. Al principio casi parece algún tipo de cuerda alienígena o algo que se cayó de su nave espacial, pero según los científicos es un sifonóforo, depredador marino profundo formado por múltiples clones que actúan como un solo organismo. Este en particular mide alrededor de 45.7 metros. Lo hace el animal más largo registrado. Es cerca de 2 veces más largo que una ballena azul y 3 veces que una jorobada. Es impresionante y se comporta como una medusa, alimentándose mediante finos tentáculos colgantes que pueden picar a los peces y crustáceos que nadan bajo su cortina de aguijones. No querrías quedar atrapado en esta criatura. Imagina nadar entre sus anillos venenosos. El United States Ship Oriskany. El United States Ship Oriskany se encuentra en las profundidades del Paso de Pensacola, en el espeluznante Golfo de México. Es indudablemente uno de los barcos fantasmas más aterradores bajo el agua. Es también el mayor arrecife artificial mundial. Antes un portaaviones, ahora yace a 35.4 kilómetros al sureste del Paso de Pensacola, a 34.1 metros bajo el mar. El barco fue comisionado al final de la Segunda Guerra Mundial, pero no tuvo acción hasta Corea. Luego, en 1963, John F. Kennedy abordó el buque para presenciar operaciones militares. Desafortunadamente, el barco fue inútil y se dio de baja en 1976. Luego, en 2006, hundieron el barco para hacer un arrecife artificial. Ahora es un lugar espeluznante para bucear en la costa de Florida. Está lleno de peces e historia, y en las aguas turbias sentirás como si exploraras un barco hundido de antaño. El bloop. No todas las cosas misteriosas que se encuentran bajo el agua son visibles. Por ejemplo, el misterioso bloop. Se escuchó un sonido en hidrófonos en 1997. Aún se desconoce qué causó este extraño ruido.
Fue muy potente, emitido en frecuencia ultra baja y se escuchó en reuniones de escucha subacuáticas a miles de kilómetros. Es uno de los únicos ruidos verdaderamente desconcertantes que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha captado. Tras 1997, varios científicos propusieron teorías sugiriendo que el bloop podría ser un fenómeno desconocido, un animal, pero la verdad es que nadie ha resuelto nunca este misterio. Además, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica asegura que el sonido no lo produjo un ser vivo. Algunos creen que pudo ser el crujir de una plataforma de hielo desprendiéndose en la Antártida. Un sismólogo de la Universidad Estatal de Oregon sostiene que el bloop fue el sonido de un temblor de hielo. Este tipo también dice que la idea de que un animal gigante pueda hacer un ruido que se escuche en todo el Océano Pacífico siempre fue más una fantasía que una ciencia. Pero, ¿qué crees saber este tipo? El sonido bien podría haber sido el bostezo de Cthulhu o incluso el despertar del antiguos desde la profundidad terrestre. ¿Qué descubrimiento submarino fue el más fascinante? Valle dei Mulini. Si alguna vez te has preguntado cómo sería el mundo sin personas, echa un vistazo al Valle de los Molinos en Sorrento, Italia. Este lugar es una vista pacífica pero extraña a un futuro sin humanos. El valle se formó hace 35.000 años por una gran erupción volcánica que creó una profunda grieta en la tierra. Luego, en el siglo XIII, se construyeron molinos de harina dentro de los que aprovecharon la corriente constante en el suelo del valle. El molino fue exitoso, atrayendo otras industrias al área para usar el mismo sistema de agua, como un aserradero y una lavandería. Sin embargo, la mayoría de los molinos y sus industrias se volvieron obsoletos a principios de 1900 y cerraron. Desde los años 40, el Valle de los Molinos ha estado abandonado. 80 años después, los edificios de ladrillo están casi cubiertos de hermosa vegetación. Un lugar asombroso y un excelente recordatorio de que si los humanos desaparecemos, la madre naturaleza eliminaría rápidamente cualquier indicio de nuestra existencia. Casa de cuento de hadas. Cerca del desolado Ostashevo, en la rústica Rusia, existe una casa abandonada que puede ser una pesadilla o un refugio tranquilo según tu perspectiva. La estructura de madera definitivamente no es habitable y requeriría un número significativo de renovaciones solo para hacerla habitable. Parece sacado de un antiguo cuento de hadas ruso. La casa fue probablemente edificada por un acaudalado industrial hacia finales del siglo XIX. Aún no se confirma quién construyó la casa ni por qué la dejaron. A primera vista, la casa no parece haber sido habitada por mucho tiempo. Gran parte del suelo falta, sin ventanas y susceptible a ataques de osos rusos. Pero aquí es donde la historia se torna increíble. Alguien realmente compró esta propiedad decrépita y abandonada y la restauró completamente, convirtiéndola en un castillo ruso de cuento de hadas. En 2016, esta encantadora propiedad forestal se convirtió en un hotel museo, permitiendo a los huéspedes aprender sobre la historia local alojándose en un lugar único. ¿Has encontrado alguna vez un lugar abandonado? Tal vez una estación de gas en una carretera rural o una granja con equipo de hace 50 años, o en algún lugar aún más sorprendente y único. Comparte tus experiencias hallando lugares abandonados en los comentarios. Asegúrate de suscribirte a Taltanic para más videos increíbles. El bello Hotel Encantado de Colombia. Ser encantado no implica carecer de belleza. El Hotel del Salto en Colombia es una de las estructuras más impresionantes del mundo. También está abandonado y lleno de fantasmas. Fue construido como mansión residencial en 1923, ubicado a las afueras de Bogotá. El edificio fue erigido en un notable estilo francés, arquitectura elegante de los años 20 con altas ventanas. Según un informe de Vintage News, la casa fue abierta como hotel en 1928 para viajeros adinerados y luego operó durante 60 años antes de ser abandonada. Los turistas perdieron interés en la zona, y el hotel se vio obligado a cerrar en los años 90, pero desde entonces se ha convertido en una popular atracción turística por su desolada belleza. El hotel está junto a un acantilado, con vistas a una cascada y selva. Es un sitio pintoresco próximo a Bogotá. Existen leyendas locales que indican que varios indígenas que murieron en el área del hotel intentando huir de los conquistadores españoles aún rondan el lugar hoy en día. Castillo Hearthstone. El Castillo Hearthstone, una hermosa estructura de piedra en ruinas, se ubica en los densos bosques de Connecticut. Se construyó entre 1896 y 1899 como retiro de verano para un fotógrafo de Nueva York. Debes preguntarte cuánto ganaban los fotógrafos en el siglo XVIII para poder comprar un castillo literal.
Este lugar contaba con 16 habitaciones, incluyendo 9 dormitorios, una biblioteca y una sala de billar. El exterior estaba hecho de piedra y la madera fue importada de Italia. Es extraño que el fotógrafo y su familia vivieran aquí solo 5 años antes de venderlo en 1902 a un señor, que luego lo vendió a otro en 1918. 70 años después, el castillo fue abandonado y finalmente adquirido por la ciudad de Danbury. Desde entonces ha sido vandalizado, grafiteado y abandonado. Técnicamente, el castillo, ubicado en un parque, es propiedad pública. Debes visitar en tu próximo viaje a Connecticut. El Pozo de la Iniciación. Hay un lugar conocido como el Pozo de la Iniciación en Portugal, cerca del pequeño pueblo de Sintra. El pozo de 26.8 metros nunca se usó como recurso hídrico. El lugar espeluznante fue construido para ceremonias secretas. El pozo es parte de Quinta de Regalera, que fue encargada por un conocido francmasón portugués que construyó la propiedad con la ayuda de un hábil arquitecto italiano. La propiedad incluye edificios espeluznantes, parques misteriosos y túneles subterráneos. Prácticamente todas las estructuras están relacionadas con alguna orden secreta, como los masones, los caballeros templarios o el misticismo del tarot. El palacio original, construido en 1904, tenía una fachada gótica, gárgolas talladas y 5 pisos. La historia de este lugar literalmente sigue y sigue. Cambió de propietarios, se edificaron estructuras complejas y se encuentra el Pozo de Iniciación. El Pozo de Iniciación también es una entrada a un laberinto subterráneo. Posee una escalera en espiral, 9 rellanos y podría estar relacionado con misterios del tarot y principios masónicos. Se cree que los 9 rellanos simbolizan los 9 círculos del infierno, secciones del purgatorio y cielos del paraíso. Esta es una de las propiedades más aterradoras pero fascinantes del mundo. Indiscutiblemente, este es el lugar abandonado más asombroso. No es claro qué rituales se realizaban en este pozo o en las profundidades del palacio, ahora abandonado y silencioso. La estación Confranc en España es puramente hermosa. Es una de las estaciones de tren más hermosas del mundo, rodeada por montañas y bosques escasos. Inaugurada en 1928, esta estación fue uno de los principales centros ferroviarios de Europa. La ceremonia de inauguración contó con la presencia del rey de España y el presidente francés. Sin embargo, en la Segunda Guerra Mundial, la estación de tren fue escenario de actos atroces. El espionaje, el tráfico de oro y muchas detenciones ocurrieron allí. En 1970 esta estación cerró y fue abandonada. Desde entonces ha quedado totalmente inutilizado, con el interior oxidado y los antiguos trenes transformándose en reliquias del pasado. Ahora hay escasas pruebas de las tragedias que sucedieron en los años 40. La estación es tranquila y serena. Sin embargo, las autoridades españolas esperan revitalizar la estación para fines turísticos. La estación de Confranc podría reabrir para negocios en los próximos años, pero hasta entonces sigue siendo El Hotel Real Achijo, cáscara vacía de un tiempo más sencillo pero más complicado, es uno de los edificios abandonados más impresionantes. Jamás. El hotel se localiza en una isla volcánica cercana. Apodada la Hawái de Japón, 78.3 kilómetros al sur de Tokio. En los años 60 era un destino muy popular para turistas japoneses, ya que les resultaba casi imposible viajar al extranjero. En 1964 el gobierno permitió los viajes a los japoneses, aumentando el turismo. Aún así, no todos querían salir del país, por lo que el Hachijo Royal Hotel se volvió extremadamente popular como un hermoso resort junto al mar que no implicaba viajar a Tailandia o Hawái cercanos. Se inauguró en 1963. Fue uno de los hoteles más grandes en Japón. No obstante, para el 2000 todo se estaba desintegrando. Los japoneses viajaban al extranjero en números récord y a nadie le importaba ir al Hawái de Japón ya. Finalmente, el hotel se vio obligado a cerrar en 2006 debido a la inexistencia de turistas. Desde entonces, el hotel ha permanecido abandonado. Está cubierto de vegetación, las piscinas están vacías, las habitaciones son un desastre desgarrado y en descomposición, y el mar continúa arremetiendo contra la costa a solo unos metros de las puertas del hotel. El pueblo fantasma abandonado de Italia. Déjalo a Italia para tener un pueblo fantasma abandonado desde la época medieval situado al borde de una pequeña montaña. Croco, el pueblo, ha quedado abandonado durante medio siglo. Las casas aún están allí. Las calles aún están en condiciones relativamente buenas, pero no hay humanos alrededor. Las ventanas oscuras parecen cuencas de ojos vacías observando el terreno, mientras las fachadas de roca se desintegran lentamente. Entonces, ¿qué le sucedió a esta ciudad una vez magnífica? En 1561 habían cerca de 1500 personas en la ciudad. En aquel entonces, ese era un número bastante bueno.
existía una comunidad agrícola monástica estable y en progreso. Ciencia y religión. Pero luego en 1656 una plaga azotó la ciudad y mató a la mayoría de la población. Cerca del fin del siglo XIX, una hambruna provocó una gran migración. Casi todos se mudaron de Cracovia a América del Norte entre 1892 y 1922. En 1933, un gran deslizamiento de tierra provocó que más personas se mudaran. Y finalmente, entre los años 50 y los 70, una serie de deslizamientos de tierra provocó que la última docena o más de residentes restantes huyeran. Solo queda un hermoso paisaje de un mundo medieval soñado. Pueblo fantasma de la isla Erda. El pueblo fantasma de la isla Erda se encuentra en uno de los lugares más desocupados y hermosos de la Tierra, las Hébridas exteriores en Escocia. Desde 1930, nadie vive en esta isla remota, verdaderamente hermoso en el sentido más aislado de la palabra. Es la isla más remota del Reino Unido y estuvo ocupada por 2000 años previamente. Pero todo eso en 1930, cuando evacuaron la isla tras la muerte de una joven por neumonía, que no habría sido fatal en el continente. Otro problema es que la gente del pueblo vivía de cosas como tejer, pescar y cultivar, y simplemente ya no iba a ser suficiente. Este era uno de los últimos lugares en la tierra donde la gente vivía como Cassandra. Sin embargo, la isla se desocupó con el avance de la modernidad. Un barco trasladó a los escasos aldeanos a Escocia. Dejaron atrás una Biblia abierta en cada cabaña antes de subir al barco, y curiosamente, el último residente de este pueblo fantasma que fue evacuado a los 8 años murió en abril de 2016. Hoy, la isla es un patrimonio Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura habitada por ovejas y muchos frailecillos. Castillo Dundas. Examinemos otro castillo, abandonado pero impresionantemente estético. El Castillo Dundas en Nueva York, aunque no tan impresionante como el Castillo Hartstone en Connecticut, sigue siendo hermoso. Está rodeado por los frondosos bosques de las montañas Catskill y parece diseñado en base en la percepción infantil de la Europa medieval. El Castillo Dundas en Nueva York fue inspirado en el original Castillo Dundas de Escocia. Es básicamente una lujosa mansión medieval, pero no comenzó así. Se construyó como una casita de verano para un arquitecto en los 1880. Al morir en 1911, la tierra y la casa se vendieron. La propiedad tuvo múltiples dueños, se añadieron construcciones y el castillo fue abandonado en los años 50, nunca habitado por sus propietarios. El Castillo Dundas es ahora espeluznantemente hermoso. A pesar del vandalismo a lo largo de los años, sigue estando en buenas condiciones. Una leyenda local señala que durante la luna llena, los 3 estanques con forma de corazón en los terrenos se llenan de sangre. Se dice que el castillo está maldito, pues nadie que lo ha poseído ha logrado vivir en él. ¿Cuál de estos hermosos lugares abandonados te encantaría visitar para pasar una noche? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver. Suscríbete si aún no lo has hecho, si es pronto para... Es increíble.